sobre todo por el incremento que se está dando en nuestro país de sarampión, particularmente allá en el estado de Chihuahua. Laura Cardoso preparó la siguiente información, la Semana Nacional de Vacunación. Adelante, Laura. A partir de este sábado y hasta el 3 de mayo, México celebra la primera Semana Nacional de Vacunación, una estrategia clave para reforzar la cobertura de inmunización y frenar brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tosferina. David Kersenovich, secretario de Salud, anuncia que en este año serán 3 semanas de vacunación y la meta en esta primera semana es vacunar a 1.8 millones de niños, adolescentes y adultos. Ha destacado la importancia de las vacunas como factor para una mayor y mejor sobrevida. Un niño de 10 años de edad hoy, si está vacunado, tiene 40% más posibilidades de sobrevivir al siguiente año de vida comparado con un escenario sin vacunación. De esa magnitud estamos hablando de la importancia del evento al que asistimos el día de hoy. Dijo que se han enviado vacunas a todos los estados del país y reconoció la labor del personal médico que se desplaza a todos los rincones de México a aplicar las vacunas. Las semanas nacionales de vacunación tienen la misión de llevar la salud a cada rincón del país, desde los centros urbanos hasta las comunidades más remotas. Lo que estamos viendo el día de hoy aquí es lo mismo que está ocurriendo en todo el país. Y esto es debido a miles de trabajadoras y trabajadores de salud que con compromiso y vocación caminan, cruzan ríos, suben cerros y tocan puertas para llegar las vacunas a donde se requieran. La campaña se realizará en hospitales, clínicas, escuelas y espacios públicos, además de que brigadas recorrerán zonas para visitar casa por casa. Después de la pandemia, esta es la primera acción nacional de vacunación. Las vacunas que se aplicarán son para prevenir rotavirus, neumococo, sarampión, rubiola, difteria, tosferina, tétanos, hepatitis y virus del papiloma humano. Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias. Pues no lo perdamos de vista, no perdamos de vista acudir lógicamente a este llamado, la campaña nacional, la Semana Nacional de Vacunación. Les agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Hola, qué gusto saludarte. Aquí a tus órdenes, ¿todo bien? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues de la última vez que usted y yo platicamos se nos ha incrementado por mucho el número de casos de sarampión, digo, los casos conocidos que podrían ser mucho más Claro. en realidad, doctor. Sí, y es muy preocupante la situación, ¿eh? En Chihuahua ya el gobierno de la República está reportando 586 casos, pero el gobierno de Chihuahua estaba viendo que ya reportó que ya llegaron a 700. 700. Eso es muy preocupante porque la tasa nacional, la verdad que tuvo de vacunación en el sexenio anterior fue muy pobre, se abandonó, yo creo. Es una muy buena noticia que van a reiniciarse las semanas nacionales de vacunación. Pero se abandonaron desde el 2018 y ahora estamos pagando las consecuencias. La entrada del sarampión a México es ya prácticamente inminente y quizás la única manera de detenerlo es incrementando sustancialmente la vacunación. No hay ninguna otra, por eso pues, es una buena noticia que esté la Semana Nacional de Vacunación, aunque no creo que sea suficiente, ¿eh? Definitivamente, doctor, pues hay un rezago, ¿no? En todo esto, usted recuerda la conversación que tuvimos allá en Semana Santa, en donde decía, pues se descuidó este tema de la vacunación. Claro, sí, el rezago es mucho. Fíjate, por ejemplo, tan solo en lo más difícil va a ser vacunar a adolescentes y adultos jóvenes. Me refiero que todavía hay riesgo hasta por ahí de los 40 años de edad. Y ahí no sabemos bien a bien quiénes son los que tienen inmunidad y quién no. Y vacunar ese grupo de población, estamos hablando de más de 10 millones de dosis de vacunas, lo cual no va a ser nada fácil. Entonces, el rezago es muy amplio. Yo creo que con la vacunación infantil, ahora con la Semana Nacional de Vacunación, va a haber una buena protección para evitar que los niños contagien a los adultos, pero yo creo que la entrada del sarampión, al menos en algunas regiones del país, es ya inminente. Pues sí, doctor. Ahora, la pregunta, ¿por qué Chihuahua, particularmente Chihuahua, ¿no? Con este número de casos tan elevados, no así el resto de la República Mexicana por lo pronto? Sí, porque ahí hubo, digamos, un encendedor, que fue el acicate fue los grupos que no se vacunan, que por cuestiones culturales y religiosas no se vacunan en absoluto, que fueron básicamente los grupos de menonitas
en Ujú. Chihuahua, y de ahí se empezó a diseminar al resto de la población. Pero es que eso puede pasar ya en cualquier estado, puesto que poco a poco esta es una enfermedad que va a ir avanzando al resto de los estados que no tengan amplias coberturas de vacunación, y aunque no exista ese, digamos, ese acicate, que es el grupo de personas que no se vacunan, va a entrar porque el sarampión no perdona una baja tasa de vacunación. El sarampión entra porque entra. Doctor, el riesgo para las personas que se contagien de sarampión, porque la cifra que vemos por aquí, 713 casos de sarampión en el estado de Chihuahua, pero ya hay una persona fallecida. Riesgo de que realmente eso se pueda complicar y que pueda convertirse en una cifra con fatalidades. Sí, el sarampión puede ser una enfermedad grave. En la mayoría de las circunstancias lo que hace es que es muy problemática y muy prolongada. No te vas a estar bien antes de 15 días. Pero en la infancia, digamos que en general la evolución es buena, aunque puede complicarse con encefalitis, neumonía y muerte. El problema es sobre todo en los adolescentes y los adultos, ¿eh? En los Ujú. adolescentes y adultos la enfermedad suele ser más grave, con deshidratación, complicaciones como neumonía, infecciones, encefalitis e inclusive encefalitis crónicas. Eso, aunque digamos que la proporción sea baja, vamos a decir el 1%, sí, pero si se empiezan a infectar cientos y cientos, vamos a ver muchos casos en la República. Entonces, ojalá que estemos a tiempo de detenerlo, aunque como te digo, yo lo dudo, ¿eh? Sí, doctor. En otro tema, tosferina, que también hemos visto, que de hecho aquí en el estado de Nuevo León también hemos tenido reportes de casos de tosferina. ¿Cuál es el panorama para usted? ¿Cómo lo visualiza? Sí, en tosferina es algo semejante, aunque es menos grave desde el punto de vista de la salud pública. Tosferina venía ya arrastrándose también. Una y otra enfermedad, el problema es la falta de vacunación. Si no vacunas lo suficiente, eventualmente lo vas a tener. Y en tosferina, sí, el problema son ahí los recién nacidos, sobre todo, o los menores de 6 meses. Ya hay reportados este año más de 40 muertes en recién nacidos. Entonces es un problema serio. Y eso puede seguir aumentando. El problema también es que la tasa de vacunación de tosferina en muchos sitios de la República es baja y que necesitamos para que el niño nazca con inmunidad que se vacunaran a todas las mujeres embarazadas. También, por desgracia, las tasas de vacunación no han sido suficientes. Ojalá que otra vez en la Semana Nacional de Vacunación se alcancen a vacunar sobre todo mujeres embarazadas para que los niños nazcan con inmunidad y que ya les sirva de algo la vacuna que se pone a los 2 y 4 meses. Pero todos los niños que han fallecido, hasta donde reporta la Secretaría de Salud, serán niños no vacunados. Sí, doctor. En la cartilla de vacunación, porque veo que ahora sí hay intenciones de que realmente pues se cumpla, ¿no? Al pie de la letra Sí. con el esquema básico de vacunación, pero veo que el menú es amplísimo porque son 14 vacunas disponibles las que están a disposición en esta campaña nacional o Semana Nacional de Vacunación. Ahí cómo organizarnos para esto. No se pueden poner 14 vacunas al mismo tiempo. Pues no, pero se puede ir, digamos, empatando las cifras con lo ideal. México ha sido tradicionalmente, Gregorio, y en eso influía en la Semana Nacional de la Vacunación, un campeón mundial de la vacunación. Las cifras que tenía México de cobertura y, como dices, el menú tan amplio, eran envidiables para todo el mundo. La verdad es que el descuido que hubo recientemente no tiene justificación y va a costar mucho trabajo, digamos, empatar otra vez o alcanzar las cifras que México tenía. Entiendo también, como bien dices, que hay una intención de hacerlo. Ojalá que así sea porque tenemos que volver a ser ese gran país de vacunación que siempre ha sido México. Claro, esa observación que hizo la Organización Panamericana de la Salud, ¿cómo interpretarla, doctor? Porque pues sí, hizo referencia a que aquí en México ha disminuido la vacunación, pero ya que sea un organismo de salud como la OPS el que haga el señalamiento, ¿cómo interpretarlo? Pues sí, ya era notorio, porque desde el año pasado la Panamericana de la Salud, que es el brazo, digamos, en América de la Organización Mundial de la Salud, Ujú. llamó la atención de que la vacunación en México, en algunos otros países, pero señaló específicamente a México, que era muy baja, porque ya se veía venir. Y bueno, estamos viendo las consecuencias de algo que, sin embargo, no sorprende porque ya se veía venir. Exacto, doctor. Bueno, pues entonces esta semana aprovecharla entonces, acudir a los módulos de vacunación, llevar a los más pequeños, tener la cartilla a la mano, eso indudablemente es básico, ¿no? Pero también el llamado para los jóvenes o adultos jóvenes menores de 40 años a reforzar el tema del sarampión, eso sin lugar a dudas hay que hacerlo, doctor.
Sin duda. Ahora mira, si no hay vacunación suficiente, sobre todo para adolescentes y adultos, si no hay vacuna suficiente de sarampión, yo les recomiendo vayan a las clínicas de vacunación privadas y pónganse la vacuna. Pues sí. No es cara. Pero si no están seguros de tener al menos 2 dosis de vacuna de sarampión y tienes menos de 40 años y no te toca porque el gobierno no la tiene o no te alcanzó la Semana Nacional de Vacunación, lo que sea, hazla, cómprala, vale la pena porque el sarampión en el adolescente y en el adulto puede ser muy serio. Muy bien, doctor. Por aquí veo que también nos puede usted mencionar algo así muy puntual del gusano barrenador, porque ya hay un primer caso en humano de miasis por gusano barrenador en el estado de Chiapas. Sí, mira, esa es una muy mala noticia, pero sobre todo para la ganadería. No se va a ocasionar un brote en humanos, no están dadas las condiciones en Bueno. México para que eso ocurra. Sin embargo, el hecho de que haya un caso en humanos quiere decir que ahí anda ya la mosca del gusano barrenador y que puede empezar a infectar el ganado. Y no solo eso, que México tiene eliminado el gusano barrenador y esto es muy mala noticia porque seguramente va a afectar las exportaciones de carne y el daño será más bien económico y para el ganado. No hay que alarmarse demasiado en respecto de que pueda ocurrir eso en las personas. Eso va a ser poco probable, pero sin duda va a ser un daño económico muy importante para la ganadería en México. Doctor, le agradezco mucho este tiempo y sobre todo esta explicación muy oportuna en el marco de la Semana Nacional de la Vacunación y con estas cifras que traemos del sarampión, entre otros temas. Muchísimas gracias.